Continúa el conflicto entre Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo, un territorio rico en recursos naturales, y ahora se vuelve a poner sobre la mesa porque el dictador Nicolás Maduro quiere imponer un gobernador para el territorio del Esequibo. Y para hablar de esta situación ya estamos en comunicación con Nigmer Evans. Él es politólogo venezolano y activista opositor desde Caracas. Nigmer, muchas gracias por estar con nosotros. No ¿Me te escucha? estoy escuchando la respuesta, Nigmer. Sí, aló, Ahí aló, sí, ¿me ahora sí. escuchan? Perfecto. Ok, ok, saludos, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a vos por atendernos. Nigmer, ¿cuál es la situación que está viviendo ahora el Esequibo? ¿Cuál es el origen de esta disputa histórica de este territorio? Mira, fundamentalmente en este momento la disputa gira en torno a una estrategia estrictamente política que utiliza Maduro en el poder con el fin de poder generar una profundización de una estrategia de distracción que se había originado ya hace aproximadamente más de un año, cuando pone este elemento en el tapete como consecuencia de la cercanía a unos tiempos en relación a la revisión que tenía que hacerse por un tema de laudo arbitral en el contexto Ujú. del dominio del territorio del Esequibo por parte de Venezuela y por parte de Guyana. En este sentido, la estrategia es muy simple. Ujú. Maduro está utilizando esto para exacerbar nacionalismos en el entendido de que solamente es una serie de normativas que establece y que ha establecido durante todo este tiempo con base en un referéndum que hizo hace aproximadamente más de un año y que simplemente es absolutamente inviable como consecuencia del hecho de que no hay un dominio territorial y de que esto implicaría una acción de fuerza que en este momento no está en condiciones de dar o que si da, sería con la intención fundamentalmente de garantizar el establecimiento del sistema político de manera absolutamente autocrático en un ejercicio de continuidad con base en un criterio totalmente arbitrario en Ujú. relación al hecho de la posibilidad del control del territorio. Esto no quiere decir que esta lucha desde el punto de vista jurídico internacional no tenga sentido, desde el punto de vista histórico tiene sentido que Venezuela dispute el tema del control del territorio, pero la verdad es que de facto no tiene un control territorial sobre el territorio, valga la Ujú. redundancia, y por lo tanto es simplemente un elemento de recurso que permanentemente está en el elemento narrativo de Maduro en el momento en que necesita exacerbar el nacionalismo en Venezuela. Sí, desde Guyana respondieron ante estas declaraciones de Maduro como que está violando este acuerdo que se firmó en diciembre de 2003. 2023, contanos bien exactamente de qué trata ese acuerdo. Y en este caso a Nicolás Maduro no hay ley ni documento que quiera imponer, ¿no? Lo que él decida, sus medidas. Mira, después del el hecho que se dio en relación a un referéndum consultivo que supuestamente se dio en Venezuela, en donde no hubo ningún acceso al resultado real desde el punto de vista, o sea, fue el precedente a las elecciones del 28 de julio a nivel presidencial del año pasado. Este precedente se dio un año antes, o prácticamente un año antes, en donde el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, no ofreció constatación alguna en relación con la Ujú. supuesta participación de más de 10 millones de venezolanos, lo que los venezolanos sabemos muy bien que no sucedió porque no hubo ningún tipo de movilización en la calle el día de la convocatoria del referéndum consultivo en relación con el tema de las 5 preguntas. Lo que se deduce es que hubo una multiplicación de asistencias en relación a las 5 preguntas, porque realmente se estima que hubo una participación, fue más o menos de 2 millones de personas. Esta consulta se hace y se genera entonces todo el tema del escándalo, del ruido. Fue como preparativo previo a las elecciones presidenciales y fue para probar que efectivamente se podía dar un proceso electoral en Venezuela sin necesidad de dar los resultados o de publicarlos y de cómo esto se generaría o se manejaría en las matrices de opiniones nacionales. Este manejo del contexto de un tema internacional tan delicado Ujú. para poder medir asuntos internos vuelve a utilizarse cercano
cercanos, por cierto, a una serie de elecciones que se van a desarrollar este año en Venezuela, entre las cuales están las elecciones a la Asamblea Nacional, elecciones a alcaldías, a gobernaciones, y a otros cuerpos legislativos en Venezuela en distintas tandas que se van a desarrollar, que inician básicamente en abril de este año. El acuerdo, posterior a esto, hay conversaciones con el gobierno de Guyana. Hay unas conversaciones que atenúan la tensión en relación con este tema. Se generan algunos acuerdos en donde ninguna de las dos partes iban a volver a exacerbar el tema desde el punto de vista de la opinión pública. Y bueno, y recientemente Maduro claramente viola nuevamente estos acuerdos, ofreciendo la elección de un gobernador sobre un territorio que no tiene ningún tipo de control. Por lo tanto, lo que va a generarse es una elección de alguien que no va a poder tener ningún tipo de ejercicio de control real desde el punto de vista territorial. Ya de hecho, Maduro ha designado una autoridad especial muy recientemente después de ese referéndum, que pues brilla por su ausencia, porque fue designado y creo que al parecer inmediatamente después se le otorgó otro cargo dentro de la burocracia del poder madurista, sin que se haya aclarado cómo quedó la situación de la supuesta regencia de una oficina especial en relación con el tema del territorio del Esequibo. Nigmer, ¿qué implicancias tiene esta decisión de Maduro de querer imponer un gobernador en el territorio del Esequibo para el contexto, para el derecho internacional, pero también para la región? No, sin duda es una provocación que está totalmente fuera de contexto, porque que tú designes a un gobernador de un territorio que no tienes control no resuelve el problema, sino solamente en el imaginario de quienes hacen ejercicio del poder en Venezuela. Pero la realidad es que esto no tiene ningún tipo de incidencia. O sea, ¿cómo alguien puede gobernar fuera del territorio que dice gobernar? No tiene absolutamente ningún sentido y solamente es, insisto, un elemento que sigue siendo material de discurso. Ahora, por supuesto que en determinados momentos se manejó el escenario de la posibilidad de que Maduro pudiese utilizar la posibilidad de una incursión armada parcial al territorio con el objetivo de poder generar un motivo para suspender las elecciones presidenciales que se dieron el año pasado. Sin embargo, parece que decidieron no por ese escenario, es evidente, decidieron por el escenario de generar un fraude electoral para el 28 de julio de manera absolutamente descarada. No vieron que esto pudiese generar mayor inconveniente en relación con la posibilidad de imponer su resultado y por lo tanto no optaron por el escenario más extremo, que era el de generar una conmoción nacional en el marco de una acción internacional que pudiese entonces exacerbar el conflicto y generar un estado de sitio que pudiese permitir la continuidad de ellos en el poder. ¿Cuánto influye esta tensión que hay entre Guyana y Venezuela a la estabilidad política, a la economía regional y también a los países de la región? Mira, especialmente tiene una repercusión hacia el CARICOM, hacia el sector de los países del Caribe, como consecuencia del peso que ha estado teniendo o había tenido Venezuela en este sector cuando su flujo de caja producto de la producción petrolera era muy amplia versus lo que está haciendo en este momento Guyana en relación con el tema de la capacidad productiva que ha incrementado y la incidencia que ahora tiene Guyana en este sector. Y además, en el contexto internacional hemisférico, ha habido pronunciamientos recientes del gobierno de Trump ratificando el apoyo que se tiene sobre la política de Guyana en relación con la búsqueda de poder generar la ratificación del control territorial ya en reconocimiento de que el territorio es de Guyana. Por supuesto que la disputa, insisto, por parte de Venezuela es absolutamente legítima, pero el gobierno de Maduro había ejecutado una serie de acciones que había abandonado realmente en el campo de la diplomacia, el hecho de la lucha efectiva por el rescate de este territorio que históricamente había sido posesión de Venezuela, y por supuesto que esto fue utilizado por parte de sectores de oposición en determinado momento para cuestionar la acción del gobierno de Maduro, y él después se monta en una ola
medida supuestamente reivindicativa que buscó entonces tratar de demostrar que ellos eran capaces incluso de generar una acción armada para el rescate del territorio, y esto por supuesto que genera ciertas tensiones que hasta ahora no han pasado solamente de un conflicto de micrófono, y que bueno, lo que deseamos es que efectivamente no pase ahí. Por último, Nigmer, ¿crees que realmente con estas medidas Maduro va a poder lograr imponer un gobernador en el Esequibo? Mira, creo que la administración de Maduro es capaz de nombrar al gobernador, pero lo que sí pueden tener seguro la comunidad internacional es que no va a ser un gobernador que va a tener algún tipo de incidencia territorial. Por lo tanto, sigue siendo un poco más exactamente de lo mismo que ha hecho hasta ahora, porque, repito, la intención fundamental, por lo menos por ahora en este nuevo capítulo, pareciera que es la exacerbación del nacionalismo venezolano como una herramienta hacia las próximas elecciones, a ver si pueden, si logran en el conjunto de acciones movilizar a alguna cantidad de gente que pueda ser favorable y tratar de reconquistar alguna legitimidad que está absolutamente perdida por parte de él a la administración de Maduro, especialmente después del 28 de julio, en donde la población venezolana asume en su mayoría no participar en más procesos electorales hasta que no haya una reivindicación del resultado del 28 de julio. Lo que busca fundamentalmente es ver si puede lograr movilizar a gente, más gente de lo que podría en los próximos eventos electorales, y eso lo tiene verdaderamente cuesta arriba, pero sin embargo él utiliza todos los cartuchos que tiene en la mano, porque aún a pesar de que es una autocracia instaurada, necesita tener algún grado de legitimidad o buscar algún grado de apoyo de legitimidad, porque las autocracias son así, pues siempre aspiran a creer que la población al final los apoya. Bien, Nigmer, muchas gracias por tu tiempo y por esta explicación. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.